Dear families and young people, welcome to our midpoint rally for 40 Days for Life Indy. Queridas familias y jóvenes, bienvenidos a nuestro evento de mitad de camino de los 40 días por la vida en Indianápolis. It is very important for beautiful families like yours to be here with little children because they are our future. They are the pro-life generation. Our generations have messed up so much that now we know the consequences of following this contraceptive culture of quick fixes, throwaways, and abortion. We have created a culture of death. Es muy importante que familias hermosas como estas estén aquí con niños pequeños, porque ellos son nuestro futuro. Ellos son la generación provida. Las generaciones anteriores, nuestras generaciones, se han equivocado tanto que ahora conocemos las consecuencias de seguir esta cultura anticonceptiva, de arreglitos rápidos, la cultura del descarte, del aborto, la que hemos creado, la cultura de la muerte. We want to plant in our kids the seed of holy respect for life. We want them to realize that they will not be alone in this fight. We want them to see all the kids and young people that will be with them defending life in the future. Queremos sembrar en nuestros niños la semilla del santo respeto por la vida. Queremos que ellos vean que no estarán solos en esta lucha. Queremos que vean todos los otros niños y jóvenes que estarán con ellos defendiendo la vida en el futuro. It is very important for young people to be here and stand for life, because it has never been harder than today to be young and to be pure and to defend life and to defend the truth. And you guys also need to know that you're not alone in this fight. Es muy importante que los jóvenes estén aquí defendiendo la vida, porque nunca ha sido tan difícil como ahora ser joven y ser puro de corazón y defender la vida y defender la verdad. Y ustedes, jóvenes, también necesitan saber que no están solos en esta batalla. Have you guys been at the March for Life in Washington, D.C.? Have you seen it on Catholic TV? And I'm saying Catholic TV because secular media will never portray what it really looks like. They cannot even get the right number of participants. ¿Ustedes han estado en la Marcha por la Vida en Washington, D.C.? ¿O la han visto por televisión católica? Y les digo televisión católica porque los medios seculares nunca la van a mostrar como es en realidad. Ni siquiera pueden calcular bien el número de participantes. For those of you who have not been there, I hope that one day you guys make it to DC on the anniversary of Roe versus Wade and see all the hundreds of thousands of young people marching and celebrating life. That is a great way to learn that you guys are not alone. Para aquellos que no han estado ahí, espero que algún día logren ir a Washington, D.C., en el aniversario de la legalización del aborto, y vean los cientos de miles de jóvenes marchando y celebrando la vida. Esa es una excelente manera de darse cuenta de que ustedes jóvenes no están solos. Many of us get discouraged when we think nobody's noticing our efforts to end abortion. Nobody cares if we're praying out here or if we're marching for life in the cold. Let me tell you, families and young people, we are making a difference. We don't know how many lives we have saved by peacefully praying outside of the abortion center. How many mothers have changed their mind about their abortion because they saw in us the sign they were asking God for, so they would not show up at their appointment. Muchos nos desanimamos cuando pensamos que nadie nota nuestros esfuerzos para terminar con el aborto. A nadie le importa si estamos aquí afuera rezando o si estamos marchando por la vida en el frío. Déjenme decirles, familias y jóvenes, nosotros estamos haciendo la diferencia. Nosotros no sabemos cuántas vidas hemos salvado al rezar pacíficamente afuera de los centros de aborto. ¿Cuántas madres han cambiado de parecer acerca de su aborto porque vieron en nosotros esa señal que le estaban pidiendo a Dios para no abortar a sus bebés? These mothers that will never come to us and say, "Thank you for being here. Because of you, I changed my mind."
That is nice when it happens. But most of the times, that is not the case. Only God knows how many people we have saved without noticing it. And more importantly, we will never know how many lives we have saved through our prayer and sacrifices. Suffering has a great spiritual power. Just by being here in the cold and the rain, we are saving lives. We are making a difference. Esas madres que nunca van a venir a decirnos, gracias por estar aquí. Gracias a ti cambié de opinión. Solo Dios sabe cuánta gente hemos salvado sin notarlo. Y lo más importante, nunca sabremos cuántas vidas hemos salvado a través de nuestras oraciones y sacrificios. El sufrimiento tiene un extraordinario poder espiritual. Con el solo hecho de estar aquí en el frío y la lluvia, estamos salvando vidas, estamos haciendo la diferencia. Also, how many of us have changed minds without knowing it when posting pro-life news and stories in our social media? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cambiar de parecer a otros sin saberlo? Cuando hemos publicado noticias o historias a favor de la vida en nuestras redes sociales. Let me tell you a little story about me and my family. A few weeks ago, my husband was telling me to try to record some videos to post on our website. I don't know about you guys, but I just hate how I look on video. My face looks weird, my voice sounds different. To me, it is not a pretty image at all. But I gave it a try. I thought maybe the 50 contacts in my Facebook page will be curious about what I have to say in a video, and they will watch a 2-minute video about 40 days for life. Les voy a contar una pequeña historia sobre mí y sobre mi familia. Hace algunas semanas mi esposo me decía que grabáramos algunos videos para publicarlos en nuestra página web. Yo no sé ustedes, pero yo odio cómo me veo en video. La cara se me ve extraña, la voz suena diferente. Para mí el resultado no es muy bonito que digamos, pero dije, ¿por qué no? A lo mejor mis 50 contactos en Facebook van a ver ese video solo por curiosidad y aprovecho para hablarles sobre la campaña de los 40 días por la vida. Before I knew, my video had been seen 500 times. I thought, what a surprise! This video thing on social media really works. So I created a second one. Within a week, both videos had been seen about 25,000 times. I was getting friend requests from all over the world, from people wanting information on how to participate in 40 Days for Life. So I created a third video with generic information about how to go to the 40 Days for Life website and find the closest prayer vigil to you. Antes de darme cuenta, mi video había sido visto 500 veces. Me quedé sorprendida, dije, esto de los videos en las redes sociales sí que funciona. Así que hice un segundo video y en el lapso de una semana los dos videos habían sido vistos 25,000 veces. Me estaban llegando solicitudes de amistad de todo el mundo, de gente que quería información de cómo participar en los 40 días por la vida. Así que grabé un tercer video con información general de cómo participar en este movimiento, de cómo ir a la página de los 40 días por la vida y encontrar la vigilia de oración más cercana, etc. Then I thought, maybe I can share my story and make a difference this time. So I created a new video that I called My Unwanted Pregnancy. Maybe some of you have seen it. My Unwanted Pregnancy in Spanish has been seen 290,000 times on Facebook. Luego pensé, tal vez pueda compartir mi historia esta vez y lograr algo importante. Así que grabé un video que le puse por nombre Mi embarazo no deseado. Tal vez algunos de ustedes ya lo han visto. Mi embarazo no deseado en español ha sido visto 290,000 veces en Facebook. And that is not the exciting news. The wonderful news is that I have been receiving messages from everywhere, from great pro-life warriors, people determined to end abortion in their communities, and from some who want to share their stories, from people who want to save lives by sharing their testimonies, and also sad stories about women
and men who chose abortion and now are thankful for 40 Days for Life and other pro-life efforts like the Gabriel Project to save other mothers from making the same mistake. Y eso no es lo emocionante. Lo increíblemente maravilloso es que he estado recibiendo mensajes de todas partes, de grandes guerreros pro vida, gente decidida a terminar con el aborto en sus comunidades, personas que quieren compartir sus historias, que quieren salvar vidas con sus testimonios. Y también historias tristes, sobre hombres y mujeres que han abortado a sus bebés y que ahora están agradecidos por los 40 días por la vida y por otros esfuerzos pro vida como el Proyecto Gabriel para salvar a otras madres de cometer el mismo error. One morning at 6 a.m., I saw a message on my phone from a girl who was thanking me for changing her mind. I jumped out of bed and I woke up Daniel, my husband here, and I said, honey, you need to hear this. Get up. And I read the whole message to him. And this is what it said. Hey, look, I liked your video, My Unwanted Pregnancy. I was going to make a mistake, but I saw your video and I changed my mind. Even though all my plans just went down the drain, I have decided to keep my baby. I am not sure how I am going to do it, but I am keeping my baby. Thank you for making me change my mind. Un día a las 6 de la mañana, vi un mensaje en mi teléfono de una chica que me agradecía por haberla hecho cambiar de opinión. Brinqué de la cama y desperté a Daniel, mi esposo. Le dije, amor, tienes que escuchar esto. Seguí leyendo el mensaje que decía: me gustó tu video, mi embarazo no deseado. Iba a cometer un error, pero vi tu video y cambié de idea. A pesar de que mis planes se fueron a la basura, he decidido tener a mi bebé. No estoy segura de cómo lo voy a hacer, pero voy a tener a mi bebé. Gracias por hacerme cambiar de idea. I was overwhelmed and overjoyed. Never in my life I thought something like this would ever happen to me. God has given me the privilege to be His tool to save babies, especially Hispanic babies, whose mothers need to hear words of hope in Spanish. But saving a baby from far away by sharing my story, that was absolutely beautiful and unexpected. Yo estaba abrumada y muy emocionada. Nunca en mi vida pensé que algo así me pasaría a mí. Dios me ha dado el privilegio de ser su instrumento para salvar bebés, especialmente bebés hispanos, cuyas mamás necesitan escuchar palabras de esperanza en español. Pero salvar un bebé a distancia al compartir mi historia, eso fue hermosísimo y totalmente inesperado. What I want you to understand from all this is that, number one, we are not alone. There are thousands and thousands of people like us willing to stand for life and willing to stand for the truth all over the world. Number two, social media is a powerful tool. Let's take advantage of it. Let's use it for good. Number three, never underestimate the power of your testimony. You have no idea how many of my pro-choice friends have liked and posted comments on my video and possibly changed their minds about abortion because they were able to see a face on the issue. Lo que quiero decirles con todo esto es que, número uno, no estamos solos. Hay miles y miles de personas como nosotros, dispuestos a defender la vida y dispuestos a defender la verdad en todo el mundo. Número dos, las redes sociales son una herramienta poderosísima. Hay que aprovecharlas, hay que usarlas para hacer el bien. Número 3. Nunca subestimes el poder de tu testimonio. Ustedes no tienen idea de cuántos de mis amigos pro aborto le han dado likes y han publicado comentarios en mi video. Y tal vez hasta han cambiado de parecer al respecto del aborto porque pudieron ver la cara de una personita en el problema. It is so easy to say, I think it is a woman's right or it's a woman's choice, when you feel that you have no connection with the problem. It is much harder to say that when you know and you love a child that could have been killed by abortion, when their mother was desperate,
or afraid or overwhelmed like I was when I faced my crisis pregnancy. My pro-choice friends, they know and they love my daughter. They wish no harm to her. They know she's a blessing. Why would anyone try to hurt her in the name of choice? That makes no sense, right? Well, now they know their pro-choice arguments make no sense because now they see a face, the face of my daughter. Es muy fácil decir, yo creo que es el derecho de la mujer o la decisión de la mujer, cuando no sientes ninguna conexión con el problema. Es mucho más difícil decir eso cuando conoces y amas a un niño que pudo haber muerto en un aborto, porque la mamá estaba desesperada o asustada o abrumada, así como estaba yo, cuando me enfrenté con la realidad de un embarazo no planeado. Mis amigos pro-choice, ellos conocen y aman a mi hija. Ellos no le desean ningún daño. Ellos saben que es una bendición. ¿Por qué alguien querría lastimarla diciendo que es el derecho de la mujer? Eso ya no tiene ninguna lógica. Ahora ellos saben que sus argumentos pro-choice no tienen ninguna lógica porque ahora ellos ven la cara de mi hija en este debate. I want to tell you one more thing. And this is why it is so important for young people to be here and for families to be here with little children. If we want to defend life, we need to defend and promote chastity. We need to talk clearly to our kids. We need to be there for young people to help them live a pure life. I wish someone was there for me when I was struggling so hard and I was trying to live a pure life. Quiero decirles una cosa más. ¿Por qué es tan importante para los jóvenes y las familias con niños pequeños estar aquí? Si queremos defender la vida, tenemos que defender y promover la castidad. Necesitamos hablarles claramente a nuestros hijos y necesitamos estar ahí para los jóvenes cuando luchen por vivir una vida casta. Yo hubiera deseado haber tenido el apoyo que necesitaba para poder escoger bien, para poder escoger la castidad. Life is sacred, and our bodies are temples of the Holy Spirit. Our sexuality is a beautiful, perfect, and wonderful thing designed by God. God's design for us is that husband and wife complement each other, not only physically, but emotionally and spiritually. When we reject chastity, we cannot achieve this perfect connection of bodies and souls anymore. La vida es sagrada, y nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Nuestra sexualidad es un hermoso regalo perfecto y maravilloso diseñado por Dios. El diseño de Dios es que esposo y esposa se complementen, no solo física, sino emocional y espiritualmente. Cuando rechazamos la castidad, ya no podemos alcanzar esta conexión perfecta de cuerpos y almas. When we violate God's design for our lives, then we see tragedies like this one. More than 57 million babies have been killed by abortion in this country alone. Organizations like Planned Parenthood spread the message of free love, contraception, and abortion not only to young people in this country but to other countries. A contraceptive mentality leads us to an abortion mentality. If Plan A doesn't work, then let's try Plan B, the morning after pill. And if that doesn't work, then we always have Plan C. We always have legal and safe abortion, which sometimes doesn't even require parental consent. Cuando transgredimos el diseño de Dios para nuestras vidas, vemos tragedias como estas. Más de 57 millones de bebés asesinados por el aborto solo en este país. Organizaciones como Planned Parenthood propagando el mensaje del amor libre, de la anticoncepción, del aborto, no solo a la gente joven de este país, sino a otros países también. La mentalidad anticonceptiva nos lleva a la mentalidad abortiva. Si el plan A no funciona, entonces hagamos el plan B, la píldora del día siguiente. Y si eso no funciona, siempre tenemos el plan C.
Siempre tenemos el aborto legal y seguro, que algunas veces ni siquiera requiere el permiso de los padres. Contraception itself can be deadly for the mother, and any new life growing unexpectedly in the womb. The only way to break this cycle of death is by spreading the message of chastity, which is the only way to authentic love in the culture of life. La misma anticoncepción puede ser mortal para la mujer y para cualquier vida nueva que pudiera formarse inesperadamente en el vientre de esa madre. La única forma de romper este círculo vicioso de la muerte es comunicando el mensaje de la castidad, que es el único camino hacia el amor verdadero y hacia la cultura de la vida. Let me tell you what happened to me when I rediscovered chastity. I rediscovered chastity and found peace and joy and true love. I rediscovered chastity and found my purpose in life, my call to defend life and family. I found authentic, true, permanent happiness, the one that only God can give to us. Esto fue lo que me pasó a mí cuando redescubrí la castidad. Yo redescubrí la castidad y encontré la paz, encontré la alegría, encontré el amor verdadero. Yo redescubrí la castidad y encontré mi propósito en la vida, encontré mi vocación por la defensa de la vida y la familia. Yo redescubrí la castidad y encontré la felicidad auténtica, verdadera, permanente, esa que solo viene de Dios. If you still feel discouraged when being here in the cold and the rain, without anybody caring about us or nobody even noticing us, let me tell you this. With our presence here, we are witnesses of the truth and the sanctity of life. Y si todavía se sienten desanimados cuando están aquí en el frío y en la lluvia, sin que nadie le importe o sin que nadie nos note, deben saber que con nuestra sola presencia aquí, estamos siendo testigos de la verdad y de la santidad de la vida. Thank you very much for being here today. God bless you. Muchas gracias por estar aquí hoy y que Dios los bendiga.